Yo soy muy poco optimista sobre lo que puede ocurrir. En primer lugar, porque la Unión Europea no tiene mecanismos coercitivos para forzar a los países a cumplir sus responsabilidades en este ámbito, y eso hace que países como Alemania asuman una carga de responsabilidad muchísimo mayor que países como España, por ejemplo. Pero es que además el contexto político en el que se va a plantear esta etapa después de septiembre de este año es mucho más hostil de lo que hemos visto en el pasado, porque ahora, en este momento, solo en el mes de septiembre, hemos visto cómo las diferentes citas electorales que se han producido en la Unión Europea han impulsado a países que son abiertamente anti-inmigración, es decir, a gobiernos y a partidos que en realidad van a oponerse todavía más, si cabe, a cualquier medida de acogida de los refugiados, ¿no? Con lo cual, no solo tenemos a gobiernos xenófobos como el de Hungría, como el de Polonia, sino que además tenemos países como Alemania que estaban haciendo las cosas bien y que ahora se enfrentan a un partido como Alternativa por Alemania que ha multiplicado por 3 sus votos, ¿no? Nosotros como sociedad, yo creo que lo que tenemos que hacer es insistir en la movilización pública, que no ha sido suficiente. Por otro, la vía electoral, hay que pedir a los partidos que se mojen en este asunto y decidir si les votamos o no también por este tema, pero también yo diría que la vía legal. España ahora ha perdido una batalla ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y lo que hay que hacer es seguir apretando para que los países cumplan en primer lugar sus obligaciones legales. Yo creo que los controles migratorios sirven para 3 cosas. En primer lugar, para desviar los flujos migratorios. Es cierto que tienen un efecto en el corto plazo para desviar los flujos. Es evidente que los mecanismos que se han puesto en marcha, por ejemplo, en la frontera con Turquía, o los mecanismos que pone en marcha España o Italia en el Mediterráneo, hacen que la gente tenga que buscar vías alternativas, pero eso no quiere decir que no vayan a llegar. Lo que hacen es encarecer las rutas, alargarlas, desde luego encanallarlas, porque hay muchos más muertos y heridos en el proceso, pero no cambian las rutas, ¿no? El segundo efecto que se produce, que me parece que es fundamental, es orientar políticamente las medidas de modo que ya nadie se plantea que haya alternativas a este modelo de securitización de nuestras fronteras, ¿no? La política migratoria está obsesionada con la detención de los flujos y no con el gobierno de los flujos, es decir, no aspira a que la gente entre y salga de manera más natural y más ordenada, sino que aspira a que no crucen, salvo que se produzcan circunstancias excepcionales, ¿no? Y la tercera medida que me parece que está logrando esta política migratoria es generar un negocio extraordinario para mucha gente. En parte está generando un negocio para las mafias que se benefician de este sistema de hipercontrol de las fronteras, porque lo que estamos haciendo es multiplicar el negocio fabuloso de las mafias, pero además lo que estamos haciendo es generar un negocio para centenares de empresas que están ganando mucho dinero con los mecanismos de vigilancia, de control, de detención, de expulsión, compañías aéreas, es decir, lo que estamos haciendo es alimentar la industria del control migratorio. Bueno, yo creo que este es un modelo roto, es un modelo que lo que hace es maximizar los riesgos del proceso migratorio y minimizar las oportunidades. Las alternativas, en mi opinión, yo creo que es un proceso casi en 3 pasos, ¿no? En primer lugar, lo que tenemos es que consolidar los derechos que ya están adquiridos, que ya están reconocidos en la legislación internacional. Por ejemplo, el hecho de que España no puede realizar devoluciones en caliente porque son ilegales, como le ha dicho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. En segundo lugar, creo que necesitamos expandir el derecho de protección internacional. Los supuestos que en este momento protegen a individuos que se ven obligados a desplazarse de manera forzosa son supuestos muy estrechos y necesitamos, por ejemplo, considerar la situación de los refugiados climáticos, de la gente que huye escapando de shocks naturales extremos, que eso es lo que ocurre en buena parte de África subsahariana. Y en tercer lugar, lo que necesitamos es un modelo de movilidad completamente diferente al que ahora tenemos. Es decir, cambiar este modelo orientado a detener a la gente y a restringir, un modelo extremadamente rígido, cambiarlo por un modelo mucho más liberal, que haga en materia de movilidad humana lo que ya hemos aprendido en otros ámbitos de la economía, y es que los modelos más abiertos son modelos que se adaptan mejor a las señales del mercado y en último término, este también es un mercado laboral, porque no hay que olvidar que hay 25 millones de refugiados, pero hay 250 millones de migrantes económicos, ¿no? Es decir, por cada refugiado hay 9 personas que se mueven por razones económicas y tenemos que hacer un sistema que no solo sea más justo, sino que también sea más inteligente.